Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema la Epifanía, la fiesta de Epifanía. Así que amigo y amiga que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, la Epifanía. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo y muchas felicidades en el 2017. Amén. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Y vamos a discutir Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Leamos. Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. En esta hermosa noche recordamos, ¿verdad?, la revelación de Cristo a los gentiles. Por eso hablamos de la Epifanía. La palabra Epifanía significa manifestación, revelación, y en el calendario occidental se celebra el 6 de enero, lo que nosotros conocemos en Puerto Rico el Día de Reyes. El Día de Reyes, que es una festividad muy importante en Puerto Rico, muy importante. Dentro de esa tradición de la Epifanía, tenemos que también enfatizar que en la Iglesia de Oriente, las iglesias ortodoxas, un grupo de iglesias ortodoxas, no todas, pero un grupo de iglesias ortodoxas, celebran la Navidad el 6 de enero. El 5 de enero el bautismo y el 6 de enero se celebra en cierta medida, ¿verdad?, una festividad que ellos llaman Navidad. Algunos celebran el 5 de enero el nacimiento de Cristo y el 6 de enero el bautismo. Así que, dependiendo del área, pero en esa fecha, el 5 y el 6, en la Iglesia Ortodoxa se celebra el nacimiento de Cristo y su bautismo como Epifanía también, porque ellos ven en el bautismo esa manifestación. Al mundo, ¿no? Al mundo, más bien al mundo gentil. Exacto. Por eso se llama Epifanía, que es al mundo gentil, representado en los magos que visitan al niño Dios. Ahora, ¿quiénes eran estos magos? Que es una pregunta recurrente cada vez que discutimos este tema.
La palabra mago, lo primero que tenemos que tener claro, no tiene que ver nada con magia. Más bien eran astrólogos. Y el término astrólogo en ese contexto se ve como personas que leían los cielos. Se veía como una ciencia. De hecho, en algunos libros que yo he leído, habla de ellos como sabios. Exacto. Sabios. Pertenecían a las cortes, Exacto, ¿verdad? conocedores de más de un tema. Así mismo es. Y mezclaban conceptos de astrología Ajá. con astronomía. Por eso el término magos se puede traducir como astrólogos o, como muy bien dice el hermano Ángel, sabios, que vienen a visitar al niño. Pero es interesante observar que el texto nos habla, número uno, que viene de Oriente, es lo primero que tenemos que estar claro, de Oriente, y aparentemente reciben una revelación de parte de Dios y le hablan de una estrella. Recuerden que son personas que leen los cielos, de un cuerpo celeste que ellos observan, el cual se mueve dirigiéndolos hasta el lugar que nace Cristo. Es un fenómeno astronómico único que surge en ese momento dentro de la revelación que reciben para que vayan a adorar al Mesías. Ahora, ¿por qué ellos tienen ese concepto de mesiánico? Bueno, se cree que ellos pertenecían a la religión de Zoroastro. Eran mazdeístas. Era una religión persa en el cual su fundador Zoroastro aparentemente tuvo mucha influencia del judaísmo, porque el zoroastrismo surge cuando los judíos están en Babilonia, cuando los judíos están en Persia, ¿verdad? Bajo el imperio medo-persa. Y hay contactos entre el judaísmo y el zoroastrismo. Y hay influencia del judaísmo en el zoroastrismo a tal punto que el zoroastrismo crea conceptos y acepta conceptos de la llegada de un Mesías. Y se integran a la religión mazdeísta, se integran a la teología zoroastrista, se integran al discurso teológico zoroastrista, y que aparentemente experimenta un desarrollo hasta que estos personajes, que no sabemos quiénes son, ¿verdad? Recuerde que Melchor, Gaspar y Baltasar son cuestiones tradicionales, ¿verdad? Lo que es de eso de tres magos viene por los tres regalos, ¿verdad? Que es oro, incienso y mirra, ¿verdad? De ahí que viene esa tradición de los tres reyes, pero no sabemos quiénes eran. Ahora, sí hay unos conceptos tradicionales que, aunque se ha negado, en la profecía, de la profecía se toma esos conceptos tradicionales. Yo le pedí al hermano Ángel que lea Isaías, y yo quiero que usted busque en su casa, hermano, Isaías 60, el versículo 5 y 6, que es una profecía de la visita de los magos al Mesías. Isaías 5 y 6. 60. 60, 5 y 6, los versículos 5 y 6. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Muy bien. Esa profecía que habla de la visita que va a recibir el Mesías, sale una tradición muy importante, que es la de los camellos. ¿Verdad? Porque ahí habla de que van a venir con camellos. La visita viene con camellos, y por eso es que en la tradición de los magos hay una tradición que dice que viene en camellos. En Puerto Rico
la tradición es que los reyes vienen a caballo. Caballo. Pero tiene que verse que los talladores de reyes, desde muy antiguo en Puerto Rico, nunca habían visto un camello. Y entonces deciden montar a los reyes en caballo, que era lo que ellos veían, ¿verdad? Aparte que en esa área de Oriente se criaban unas razas de caballos muy importantes, ¿verdad? Y muy buenas. Muy buenas. Sí. Así que el concepto de los camellos viene por esa profecía de Isaías 60, versículos 5 y 6, donde habla también de los regalos, Exacto. ¿verdad? También profetizando los regalos que venían. Ahora, hermano, si usted nota, los magos llegan a la corte de Herodes porque para ellos es lógico, mire qué interesante, es lógico que el pueblo de Israel esté esperando su Mesías. Porque si ellos reciben la revelación y van en busca de ese Mesías, pues ellos están esperando que Israel esté alborotada con la llegada del Mesías y no encuentran eso. Y lo que esperan, pastor, básicamente es el mismo entusiasmo que cuando ellos preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así mismo es. Entonces, ¿qué pasa? Dice que Herodes se confundió y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque la clase religiosa, el fariseísmo y todas las escuelas mantenían al pueblo en ignorancia y en un rechazo total. Y el pueblo no tenía un concepto claro de la llegada de su Mesías. Los fariseos estaban cómodos con los acuerdos que habían hecho con el Imperio Romano y no querían perder esos privilegios. Por lo tanto, cuando los magos enfrentan a la corte de Herodes, hay una confusión porque dice, caramba, pero ¿cómo el rey de los judíos? Si Herodes es el rey de aquí de los judíos. ¿No es César también rey de los judíos? ¿Por qué se hablan de un rey de los judíos? Y entonces tienen que recurrir al texto bíblico para hablar del Mesías. Oiga, hermano, y entonces se va al versículo de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. ¿Cómo dice el pasaje? Un segundito. En el mismo pasaje de Mateo, ¿verdad? Lo cita en el versículo 6 del capítulo 2 de Mateo. Miqueas 5:2. Dice, ellos le dijeron, el versículo 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, los maestros de la ley sabían lo que dice el texto, pero no le importaba. No le importaba, hermano. No le creó ni curiosidad la llegada de estos sabios. Que algunos le llaman los reyes magos, ¿verdad? Y otros dicen que no eran reyes. Mire, la tradición de reyes... Mucho menos magos. Exacto. La tradición de reyes viene también por otra profecía. Vamos a buscar el Salmo, búsquelo en su casa, Salmo 72, versículo 10. Ese lo tengo aquí. Salmo 72, versículo 10, ¿cómo dice? Ok, dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Y mire qué interesante, ¿verdad? Esa profecía que se encuentra en el Salmo 72, 10, que es una profecía mesiánica. Y que cita parte de Isaías que leímos ahorita, habla de ellos como reyes. ¿Y en qué sentido? Y ahí viene la tradición de reyes magos, ¿verdad? De reyes magos. No que ellos mismos eran reyes, pero sí representaban las cortes. Las cortes de donde venían, ¿verdad? A traer los presentes al niño Dios. Mire, los sabios no le importaba. Los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, no le importaba. No salieron con los magos y decían, pues mira, vamos contigo, porque si ya nació el rey. No, ellos veían eso un problema para los acomodos políticos que ellos habían creado. Los acomodos con el Imperio Romano que los oprimía. Porque ellos tenían sus privilegios que no querían perder.
Por lo tanto, la luz que vino a los hombres, que es Jesús, no llegaba a ellos porque a ellos no les importaba. Por no perder el trono, muchos reyes en la historia del mundo han ido a cruentas batallas, a guerras, Así para mismo no es. perder el trono. Imagínense en este caso contra un bebé. Así mismo es. Así mismo. O sea, Jesús fue perseguido desde su nacimiento Así. por reyes, pero también fue honrado por visitas de gentiles. Por eso viene el concepto de epifanía que estamos discutiendo en esta noche, porque es la revelación a los gentiles. Es el anuncio de Dios a los gentiles. Lo que decía María en el Magnificat. O sea, los magos de Oriente, los reyes magos de Oriente representan a aquellos de los gentiles que van a recibir el Evangelio de Cristo. Entonces, mire cómo dice el versículo 7 del capítulo 2. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente al tiempo de la aparición de la estrella. O sea, ¿cuándo fue que ustedes vieron esa señal en los cielos? Recuerde que Herodes, como hombre de su época, era un hombre supersticioso, pero al mismo tiempo quería aferrarse a su trono, y vio en Jesús una amenaza a su trono. El versículo 8 dice, enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mire qué hipócrita. Un hipócrita. Desde el nacimiento de Cristo siempre ha habido hipócritas. Gente con sus mentiras. Gente que no le importa a Jesús. Cristo ha nacido. Hoy se celebra Navidad en los países orientales. Allí en la iglesia ortodoxa rusa, en la iglesia ortodoxa griega, hay Navidad desde el 5. Allí en Rusia, en la Plaza Roja, donde estaba prohibido decir Feliz Navidad, hoy, frente al cadáver insepulto y embalsamado de Lenin, decimos que Cristo ha nacido, que Cristo está presente, y han sido vencidos todos aquellos que prohibieron la Navidad en la Rusia comunista, y en esa Plaza Roja se celebra el nacimiento de Cristo. Pasamos a la noticia religiosa con el hermano Ángel Carrasquillo. Oigan este titular. Cada 6 minutos asesinan un cristiano en el mundo. 90,000 cristianos perdieron la vida a causa de su fe en el 2016. Hay además cerca de 600 millones de cristianos que viven carentes de libertad religiosa. Aquí hay una cita. Los cristianos son el grupo religioso más perseguido del mundo. Esta es la conclusión de un nuevo estudio del Center for the Study of Global Christianity, del que se desprende que en el 2016 cada 6 minutos un cristiano en algún rincón del mundo perdió la vida a causa de su fe. El profesor Massimo Introvigne, director del Centro de Estudios sobre las Nuevas Religiones, estima que alrededor de 90,000 cristianos fueron asesinados por sus creencias en este año que termina. A estos mártires le agrega un número que va de 500 a 600 millones de cristianos que no pueden profesar con total libertad su fe. Esta cifra es similar, ligeramente menor a los 105,000 asesinados hace 2 años. Sobre las cifras del 2016, Introvigne dijo que de los 90,000 asesinados, el 70%, es decir, 63,000 fueron muertos en conflictos tribales en África. El centro los incluye en la estadística porque consideran que es que en gran parte se trata de cristianos que se negaron a tomar las armas por razones de conciencia. El otro 30%, es decir, 27,000 murieron en atentados terroristas, destrucción de villas cristianas, persecuciones del gobierno, como en el caso de Corea del Norte. Aquí el director de CESNUR lamentó que estas cifras muestren que sigue creciendo la intolerancia en varios países. La intolerancia es la antesala de la discriminación y esta a su vez es la antesala de la persecución, advirtió. Sin embargo, en medio de este clima destacó la actitud tranquila, noble,
muchas veces ejemplar de las minorías cristianas sometidas a todo tipo de vejación y que raramente han respondido a la violencia con la violencia. En la mayor parte de los casos testimoniaron serenamente su fe, muchas veces perdonando a los perseguidores y pidiendo a Dios por ellos, concluyó. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! Oiga, el reino de Dios sufre violencia desde el nacimiento de Cristo. Desde el nacimiento de Cristo, el reino de Dios sufre violencia y los cristianos están siendo perseguidos. Pero la revelación de Dios sigue patente, sigue real, porque la sangre de los mártires es el semillero de la iglesia. Y nadie podrá vencer a la iglesia, a la novia de Cristo. Por eso Cristo se revela a los gentiles. La epifanía, esa revelación para buscar a los suyos. Porque el sello de Dios está puesto en esto. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Comentando la noticia religiosa, hermano, el titular de la noticia nos dice... Cada 6 minutos asesinan un cristiano. Cada 6 minutos. Mire, en el programa, este programa que tiene 1 hora, ya se han asesinado fácil 10 cristianos. En la hora que pasamos, 10 cristianos alrededor del mundo. Y así como Herodes buscaba matar a Cristo, así el mundo, porque el mundo odia a Cristo y odia a su iglesia. ¿Y qué ha pasado, hermano? En estos 2000 años, donde la iglesia ha sido perseguida, donde la iglesia ha sido asesinada. ¿Qué pasa hoy? Que alrededor del mundo el Islam y muchos otros países persiguen a los cristianos. La iglesia sigue triunfante. Triunfante. Nada puede contra la iglesia de Cristo. Nada puede. Pero por ahí hay unos que se creen que el cristianismo es fácil de desechar. Gobernantes en el mundo occidental que quieren olvidarse de las raíces cristianas. Mire, nada se puede contra la iglesia de Cristo. Y eso es muy, muy importante. Hermano, quizás nos alejamos en cierta medida, pero es parte de lo que está acabando de hablar el pastor ahora mismo. O sea, la guerra contra Dios, contra Cristo, fue desde su nacimiento, al extremo de que cuando Herodes se vio burlado, en los próximos pasajes, para que lo lean en sus casas, porque no vamos a entrar en eso ahora, pero mandó a matar a los niños. Los niños menores de 2 años los mandó a matar. Para en ese grupo matar a Jesús, como Exacto. Él no sabía quién era. Exacto. Pero para que tengan una idea de lo delicado y la crisis que esto hoy día se refleja todavía. Así mismo es. Ya no hay un niño que matar, pero quieren matar a todos aquellos que buscan de ese niño. Así mismo es. Hay muchas preguntas, no vamos a poder contestarlas todas. Pero hermano Héctor Morales Bayamón pregunta si Jesucristo, la naturaleza humana de Cristo, si nació con o sin pecado. No, hermano, sin pecado. Por eso el ángel le dice a María, el Espíritu Santo te cubrirá. Y la sombra del Omnipotente estará sobre ti, porque lo que tú vas a dar a luz es santo, para que sea santo. Es sin pecado. Cristo lo dijo, ¿quién me redarguye a mí de pecado? Su naturaleza era santa, totalmente santa. Hermano Anthony de Fajardo, esta pregunta yo le he contestado varias veces. ¿Cómo se ve la danza en la iglesia? Va a ser de la última vez que yo creo que voy a contestar esta pregunta, porque lo he contestado muchas veces. Bueno, mire hermano, en ningún sitio en el Nuevo Testamento se habla de danza en el culto principal, ¿o yo? Le voy a decir más. En el culto principal a Dios, en el templo, no se permitía nada de eso. Las danzas de Israel que se daban en las festividades. Y eran fuera del templo. Sí, eran fuera de la adoración pública, exacto. ¿Verdad? Del culto público. ¿Usted sabe quiénes tenían danza en los cultos públicos? Los paganos. Los cultos paganos. Pero nada de eso, porque ¿dónde hay una directriz de eso? En ningún sitio. En ningún sitio hay. Así que esas cosas las tenemos que tener siempre bien presentes, ¿verdad?
creo que Ruperta, porque no veo bien la última letra, de Guaynabo, explica por qué Jesús vino para los gentiles, porque esa era la promesa, ese era el pacto. La Biblia dice que el pacto de Abraham era para bendición a los gentiles, porque el evangelio no se iba a quedar encapsulado en una nación. En Israel solamente. Exacto. Iba a ser al mundo, a los gentiles. Y esa revelación a los gentiles comienza en la Epifanía, cuando los magos de Oriente van a donde Jesús, a llevarle los presentes, como decía la profecía, y adorarle. Y adorarle. Y esto es muy importante, porque la adoración de los magos nos habla de la deidad de Cristo. ¿Oye? Oiga, mira el versículo 9 del capítulo 2 de Mateo. Dice, ellos habiendo oído al rey, a Herodes, que era un hipócrita, y tenía ya pensamientos criminales y de asesinato contra Jesús, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Si usted ve, es un cuerpo celeste, brillante, pero no es una estrella como nosotros la conocemos, ¿verdad? Uh-huh. Aparentemente es un cuerpo celeste, por ser brillante, se le llama estrella, ¿verdad? Porque está en la bóveda celeste y se va moviendo. Las estrellas no se mueven así, van guiando a los magos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y ahí los magos entendieron que habían llegado al lugar. Ahora, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. O sea, fue un gozo grande, ¿verdad? De hecho, es de notar el hecho de que los guías desde Oriente en todo momento están moviéndose. Con un camino largo. Oh, larguísimo. Y llega un momento en que se posa sobre X sitio. Oiga, ellos entendieron cómo fue, que ahí era el sitio donde así estaban buscando. Entonces, mira el versículo 11, hermano. Dice, y al entrar en la casa. ¿Qué nos dice eso, Ángel? Bueno, si me está preguntando porque sí. No es un pesebre. Exacto. Llegaron a la casa donde estaba viviendo Jesús con sus padres, María y porque José. Aparentemente Jesús ya tenía como 2 años. 2 años, más o menos. Ya tenía como 2 años. Cuando llegaron ¿Y por qué? ¿Verdad? Primero porque dice que es la casa, no era el pesebre. No era el pesebre. Y segundo, y esto es muy importante, cuando Herodes manda a matar a los niños, ¿de qué edad los manda a matar? De 2 años. De 2 años hacia abajo, porque, ¿verdad? Ya, exacto, ya se había hecho un cálculo exacto. Que el niño aparentemente ya tenía 2 años. Recuerde que los Herodes eran una estirpe que gobernaron en Judea, descendientes, y se llamaban Herodes. La familia de Herodes, la casa de Herodes. Y aquellos que odiaban a Jesús venían de esa casa. Y esa casa, mire, estuvo hasta el tiempo de los primeros apóstoles. Herodes tras Herodes, ¿verdad? Y es así. Dice el versículo 16, para clarificar, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, que era lo que usted decía, Pastor Lorita, que él se reunió con ellos, lo que decía el versículo, y indagando, inquiriendo qué era esa profecía que ellos habían visto. Claro, porque pues se estaba cumpliendo la profecía. Herodes se siente amenazado. Era un hombre paranoico, un hombre supersticioso, un impío en todo el sentido de la palabra, y él no va a permitir que tampoco ningún niño amenace su trono, ¿verdad? Es interesante observar que el odio permea siempre contra Jesús. Porque cuando la verdad es expuesta, el odio del impío se levanta. Pastor, ahí hay un punto también en el sentido de la ignorancia de Herodes respecto a la profecía y a las escrituras.
un total desconocimiento al extremo que tuvo que recurrir a los conocedores. Exacto. Y todavía le revelan la verdad bíblica y no la acepta. Así mismo es. No la acepta, o sea, su ignorancia fue más allá. Entonces mira el versículo 11, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron. Entonces hay un concepto de divinidad en la teología de estos magos. Ellos consideran que el niño es un niño Dios, es el niño Dios. Es aquel que merece adoración. Exactamente. Es aquel que hay que rendirle pleitesía y hay que doblar sus rodillas ante él. Herodes, con la explicación que le dieron los magos, también le dice a ellos, pues, cuando ustedes sepan dónde está el niño, me avisan para que yo vaya a adorarle. Hay un concepto incipiente pero presente de la divinidad de Jesús. Por eso que dentro de la teología ortodoxa de Oriente, más que Navidad, el énfasis es en la encarnación. ¿Oyó, hermano? Más que una festividad así, ¿verdad? Con muchos fuegos artificiales, es un concepto más profundo, aunque nosotros lo tenemos el 25 de diciembre, pero fueron los orientales, los teólogos de Oriente, de las iglesias ortodoxas, los que reflexionaron más de la encarnación, desde el punto de vista teológico. Es Dios que toma forma humana en el vientre de María. Aquel que nace es Dios en pañales. Por lo tanto, es aquel que recibe la adoración, aquel que recibe la pleitesía. Estamos frente al misterio profundo de la encarnación. Aquel que nubla nuestra vista y nuestra mente en ese misterio en el cual Dios se hace hombre. Ese misterio que hace que los ángeles canten con gran regocijo, como lo presenta Lucas. Por eso es tan importante esa revelación a los gentiles, porque Él viene a buscar a los suyos, no importa de dónde estén, judíos y gentiles. Y ese es el concepto de la epifanía. No es que vengan los reyes, es la revelación de Dios hecho hombre al mundo, ya fuera de la barrera del pueblo, de las fronteras del pueblo de Israel. Así ya mismo sale, sobrepasa las fronteras del pueblo de Israel. Mire cómo sigue el versículo. Y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Esos tesoros, ¿verdad? Que es el cumplimiento de la profecía, como leímos en Isaías, ¿verdad? Isaías 60, versículos 5 y 6. El Salmo 72, 10. Vinieron a traerle tesoros, porque son de la corte que ellos representan al rey de los judíos. Y debieron haberle traído bastantes tesoros. ¿Oyeron? Debieron haberle traído una comitiva, un buen símbolo de la adoración que tenían al niño. Ahora, el versículo 12 es la base que nosotros tenemos para decir que los magos recibieron revelación, si vienen de Persia, en Persia, sobre la llegada del niño, la encarnación de Dios. Lo vemos en el versículo 12. ¿Por qué? Porque el versículo 12 dice, mire cómo dice el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños. O sea, los magos no estaban exentos en recibir revelación. Y con la llegada, la revelación a Zacarías, escuche bien, de parte del ángel Gabriel, que su mujer iba a dar a luz un niño, que era Juan el Bautista. En el momento que eso ocurre, el canon vuelve a abrirse.
Y al abrirse el canon para que se cree lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento, empiezan nuevamente las revelaciones. Después de un periodo de cerca de 400 años desde que el canon se cerró hasta que vuelve a abrirse con la revelación A Zacarías. Zacarías. O sea, en el momento que Zacarías recibe la revelación del ángel, el canon vuelve a abrirse, hermano. Y en ese periodo de tiempo entendemos que los magos reciben la revelación de que el Mesías venía a nacer o había nacido, y se le indica que hay un cuerpo celeste que los va a guiar. Que los va a guiar. A base del versículo 12, que vemos que los magos no están exentos de recibir revelación, es que especulamos que recibieron la revelación para seguir ese cuerpo celeste. Ahora, es interesante observar cómo los magos ven al pueblo judío, principalmente a los dirigentes del pueblo judío. Ellos estaban dispuestos volver a la corte de Herodes para decir dónde estaba el niño. ¿Dónde estaba el niño? O sea, ellos consideraban que era normal. El deseo de querer adorar. Exacto. Que era normal que el pueblo judío esperara al Mesías. Por lo tanto, después de estar allí, ya habían resuelto volver, y dice el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes. Que no volviesen a Herodes. Porque Dios sabía el corazón de Herodes, que quería asesinar al niño. Dios sabía ningún interés que tenía la clase religiosa, de ninguna clase, de buscar al Mesías. No creían en la Escritura. La citaban, pero no creían. Por lo tanto, Dios decide revelarle a los magos que no vuelvan donde Herodes. Y si hubiesen creído, lo que querían era matar al niño para que no viniera a intervenir con su felicidad de su entorno. O sea, ellos querían seguir siendo reyes, fariseos, escribas y todas esas vertientes políticas que habían en el pueblo de Israel en ese momento. Así mismo es. ¿Y qué pasa? El versículo dice que regresaron a su tierra por otro camino. O sea, obedecieron la revelación. Eso hizo que Herodes explotara, hermano. Porque se sintió burlado. Se sintió burlado. Y entonces su corazón asesino reaccionó como reaccionó. Belén era un pueblo pequeño, hermanos. Vamos a aclarar, ¿verdad? Muchos historiadores consideran que lo más que podía haber eran 20 a 30 niños recién de 2 años. Era un pueblo muy pequeño. Muy pequeño. Pero eso no significa, ¿verdad?, que aquello fue una masacre y un abuso, y aquello fue terrible. Terrible. O sea, ¿cómo es posible que con un gobernante mande a asesinar niños porque se siente burlado en su orgullo? Pero ahí también se cumplía la profecía, como dice Mateo. Y un día, y a mí no me cabe la menor duda de lo que le voy a decir ahora, un día Herodes va a estar frente a Jesucristo, aquel que él quería matar. Y ese día, mire, toda esa clase de Herodes, todos esos, van a estar frente a Jesucristo. Todos los Herodes que estuvieron en ese trono. Conjuntamente con Poncio Pilato, otro cobarde. Ese día van a darle cuenta a Jesús. Aquel que ellos odiaban y querían matar. Querían matar, y no solamente estoy pensando en esos Herodes de esa época, pastor. Hay un montón de Herodes actualmente siempre lo van a ver, que lo que quieren es matar al cristiano, como la noticia que leímos hoy. Así mismo es. A razón de 6 minutos muere un cristiano en el mundo. Dios mío. Así mismo es. Por lo tanto, hermanos, como conclusión a nuestro mensaje en esta noche, Cristo es la revelación no solamente a los judíos, sino también
a los gentiles. Como él mismo dice, es el buen pastor que va en busca de sus ovejas. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. Muchísimas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques La Isla Nena 1370. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Dios te bendiga ricamente a ti y a tu familia. Que el Señor te bendiga. Amén.